En Argentina, entre enero y junio de 2025, se registraron 124 femicidios según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Eso significa que, cada 35 horas, una mujer muere víctima de la violencia de género. Hoy queremos ir un poco más allá de la noticia, entender qué hay detrás de las conductas violentas, de los vínculos de poder y de las formas de relacionarse que todavía se naturalizan. Y sobre todo, pensar qué puede hacer la psicología para abordarlas y prevenirlas. Buenas tardes. Un espacio que nos convoca a charlar, a dialogar, a debatir sobre distintos temas relacionados a la salud mental. Mi nombre es Eliana Blanco y hoy en el piso me acompaña mi compañero Santi Ibáñez. ¿Cómo estás, Santi? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy buenas bien. tardes a todos. El tema del que vamos a estar hablando hoy es la violencia de género, un tema cada vez más preocupante. Y para hablar sobre esto no estamos solos, estamos con el licenciado en psicología, Alexis Introini. Y bueno, vamos a estar hablando un poco sobre su trabajo. Sí, Alexis coordina un taller llamado Vínculos Saludables, que es donde llegan hombres que tienen denuncias y medidas perimetrales. Alexis nos va a contar un poco más qué hay detrás de esas conductas y cómo hacer para prevenir la violencia de género desde una mirada psicológica. Así que sin más, me gustaría darle la bienvenida al espacio a Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido. Muchas gracias. Qué difícil decir qué hacer para prevenir igual. Sí, ¿no? No sé si hay algo que hacer para prevenir. Sí. Pero bueno, bienvenida, acepto la bienvenida y escucho las preguntas. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué se trata este taller que brindás, cómo se desarrolla, cómo son los encuentros. Contanos un poco más acerca de eso. Bien. Bueno, el taller trabaja grupalmente. En general se vuelve obligatorio para personas que tienen una denuncia por violencia de género, que significa una denuncia y no una condena, es decir, no hay un elemento probatorio, no hay una evidencia de esa denuncia, sino que simplemente, dada la emergencia en violencia de género, se considera que ante esa denuncia se levanta una perimetral, con lo cual en general la persona denunciada tiene que irse de la casa en general, porque suelen vivir juntos la persona denunciada y la denunciante, si no la perimetral podría no moverlo de su casa. Y entre algunas de las posibilidades que tienen para que se levante la perimetral existe este grupo, este taller de vínculos saludables, a donde los jueces los obligan, digamos, a cursar por 16 encuentros. 16 encuentros es algo que configuramos nosotros así, de esa manera, cuando pensamos el dispositivo. Y te interrumpo. Sí. ¿Esos encuentros son grupales o son individuales? ¿Cómo se desarrolla eso? Sí, trabajamos con entrevistas de admisión, que son al inicio, donde solamente evaluamos criterio de agrupabilidad de la persona. No, lo único que intentamos dar cuenta es de eso, si la persona es una persona adaptable a trabajar en un grupo y puede simplemente participar sin ser protagonista de todos los espacios, ¿no? Claro. Esa entrevista primera es individual, es la entrevista de admisión. Luego tienen 16 encuentros, que los hacemos semanalmente, pero bueno, la persona puede ausentarse, digamos, tiene que cumplir con los 16. Y al final hacemos una entrevista de evaluación, que esa vuelve a ser individual, donde de alguna manera damos cuenta del proceso y es decir, ¿son obligatorias? O sea, ¿las tienen que hacer sí o sí? ¿Ese taller lo tienen que cumplir estas personas que tienen estas denuncias? Bien, en principio tendría que mandarlo un juez. O sea, no es obligatorio que ante una perimetral se hace este curso. Eso es un recurso que el juez puede tener a disposición o no. Después, que sea obligatorio o no, como todo en la vida, es obligatorio o no, tiene consecuencias, digamos. Obviamente mucha gente deja de venir. Hay gente que es derivada y no viene, nunca aparece ni a la entrevista de admisión. Gente que viene, tiene la entrevista de admisión, es admitida, viene 2 o 3 veces y se va. Y bueno, eso. Pero no les, es decir, si no van a esos encuentros, no les levantan la medida perimetral. Exacto. Esto es así, ¿no? Claro. O sea que en realidad sí sería obligatorio, porque si no perderían, digamos. Bueno, sí. Y en cuanto a las edades, en los grupos hay mezcla de edades, digamos. Son todos varones, ¿no? Sí, siempre. O sea, no hay mujeres. Siempre son varones, incluso los coordinadores son varones, lo cual también es una decisión, porque podrían ser mujeres o un varón y una mujer, Sí. no sé. Pero sí, en este caso son todos varones. Y me preguntabas por la edad. Sí. La edad varía, pero la verdad es que dentro de la población económicamente activa entran todas. Tenés gente de 18, 19, 20 a gente de 60 y pico, y
Me parece bastante curioso ese dato, ¿no? Porque digo, es lo mismo trabajar con una persona que es adulta, no sé, por ejemplo, decirte 60 años que estar en el taller con alguien, un adolescente, por ejemplo, alguien más joven. ¿Hay alguna dificultad en eso? No sé si dificultad. La verdad que al trabajar en grupo, no sé si se percibe una diferencia, no sé si se percibe tanto la cuestión individual o de la personalidad, digamos. Y también es difícil dar cuenta de estas dificultades que mencionas vos, porque lo que más o menos evaluamos es el devenir o el funcionamiento del grupo en su conjunto. Después será evaluada esa persona en particular en esta entrevista de evaluación al final, como te digo. Pero no sé si detectamos una... Sí, obviamente los modelos de familia son diferentes, ¿no? O sea, una persona que tiene 18, 19, 20... no tiene un modelo de familia capaz tan enquistado como... Y perdóname que te interrumpa, pero además nos habías dicho que en lo que respecta, digamos, varía mucho también las clases sociales, ¿no? O sea, hay gente que tiene menos recursos que otras. O sea, como que hay una combinación ahí, ¿no? Por eso te pregunto si es difícil. Sí, a ver, la población es variada en términos socioeconómicos amplios, tanto de edad como de ingresos o de recursos, digamos. Pero yo creo que sí hay un problema, o sea, hay una dificultad que tiene que ver con el grado de léxico que tenga la persona. Muchas veces laburamos, por ejemplo, emociones. Y si una persona conoce 2 palabras para nombrar emociones y otra conoce 20 palabras para nombrar emociones, el matiz con el cual va a poder dar cuenta de cómo se siente, de lo que siente y de poder expresarlo, obviamente va a ser diferente. ¿Y sentís que hay un perfil más propenso a realizar estos actos, digamos, por lo que ves vos en tu trabajo? Un perfil de sí, no sé. De educación. Sí, creo que sería problemático decir que hay un perfil porque, como digo, es bastante variado. No sé si podría decir que hay... Obviamente hay edades más representadas que otras, pero simplemente porque están más representadas demográficamente. Hay más gente que tiene entre 20 y 30 años que gente que tiene entre 60 y 70. Vos nos habías contado, que estuvimos charlando un poco afuera de cámara, un poquito nada más, sobre algo que se trabaja que tiene que ver con el emergente. Porque vos nos contaste que los episodios no se narran dentro de los encuentros. Sí. ¿Por qué esta decisión metodológica? ¿Por qué no se expone el episodio y por qué se trabaja más algo de lo propio, digamos? Sí, bien. Bueno, si hay algo del episodio, suele tratarse en la entrevista de admisión. En general es traído, nunca es consultado de nuestra parte respecto del episodio. Si la persona lo trae, que suele traerlo en la entrevista de admisión, se escucha. Pero siempre surge el debate de la falsa denuncia, ¿viste? Porque como, claro, no es una condena, por ende no hay una evidencia, no hubo un juez que determinó la condena en ese sentido, sino que es una medida. La denuncia falsa está todo el tiempo como argumento. Por ende, entrar a discutir verdad o mentira no es productivo. Después, respecto de las escenas en el grupo, bueno, tendrían que traerlas. Yo creo que si alguien las trae, lo admitiríamos. Se puede compartir. Sí. Lo que sea que se piense en compartir abiertamente está. Me gustaría hacer un paréntesis. Sí. Vos, aparte de brindar este taller, ejercés como psicólogo de manera particular, ¿no? Sí. En un consultorios externos, que se llama Parlé, ¿puede ser consultorios? Sí. Bueno, nosotros queríamos aprovechar, hacer un agradecimiento porque nos prestaron también el espacio para entrevistar a otro profesional, que la entrevista va a salir emitida en el siguiente programa, así que vamos a pasar el informe para que conozcan un poco más el lugar. En Parlé creamos un espacio pensado para quienes acompañan la salud. Consultorios cálidos, cómodos y diseñados al detalle para psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales y otras disciplinas. Ubicados en zona Plaza Escuénaga, ofrecemos ambientes amplios, íntimos y listos para trabajar. Si buscas un lugar para atender o ampliar tu disponibilidad, Parlé es tu próximo consultorio. Contactanos y vení a conocerlo. Bueno, muy bien, ahí estábamos con el informe. Muchas gracias por prestarnos el espacio.
Bueno, ahora volviendo otra vez a la charla, me gustaría que nos enfoquemos con el tema de lo que es las políticas públicas y el tema del Estado, porque sabemos que hay el Ministerio de la Mujer fue cerrado y bueno, y algunos programas fueron como reestructurados. ¿Eso dificultó esto de los talleres? No sé si necesitaban de herramientas como para poder avanzar con estos temas, o no lo vieron como un problema. A nivel financiamiento, digamos, esto debiera ser financiado por las diferentes municipalidades que a nosotros nos derivan a los varones. Las personas que están ahí y este dispositivo está pensado al interior de la Ley de Emergencia en Violencia de Género. Ahora, el cierre o no del Ministerio de Mujeres a nivel nacional, desconozco si a este taller en particular, si a este dispositivo en particular le influyó en algún sentido. Bien. ¿A vos te toca lidiar con prejuicios hablando sobre estos temas siendo hombre? A ver, ¿cómo sería si me toca al interior del taller? Sobre este taller, hablando de violencia de género, ¿te toca, capaz alguien te dijo algo por ser hombre, que estés hablando de esto, capaz dijiste algo que pudo incomodar? Por fuera del taller, ¿decís? Sí. No he recibido como críticas por ser varón, ponele. Claro. ¿Qué hace un varón hablando de violencia de género? Claro, exacto. Bueno, no las he recibido directamente, pero me las imagino. Claro. Sí. Y bueno, hay algo que también me gustaría preguntarte es con respecto a los medios de comunicación. ¿Cómo ves esto de que se habla mucho de la mujer, sí, en el lugar del hombre, digamos, del consentimiento y demás, de esto sobre la cobertura que hacen los medios? Sí, exacto. ¿En un caso de violencia, sí, o en general? No, en general, ¿cómo se habla esto como del patriarcado, ¿no? Esta cosa de esto del sí, el no, como que el machismo un poco también. Sí. Ok, son varios temas, consentimiento, machismo, pero hablamos un montón de la forma en la que se estructura, pero porque lo trabajamos en el taller. Sí. Trabajamos un montón cómo están estructurados los roles de género, por empezar de manera binaria, y a la vez siempre que hay algo que elaboramos mucho, que es nombrar adjetivos, por ejemplo, flaco. Sí. Entonces le ponemos su par y su antónimo de flaco a gordo, de alto a bajo, y tratamos de ilustrar con eso que hay uno de los dos que es percibido como mejor, como superior al otro. Y esto funciona bastante, o sea, pónganse a hacerlo ustedes, nombren adjetivos respecto de una persona, nombren su antónimo y van a ver que uno tiene mucho valor por sobre el otro. Con respecto a lo que te preguntaba, tenemos justamente un clip para pasar que es de un video que se hizo viral en las redes sociales donde dos jóvenes, hablan sobre el consentimiento, esto del límite entre el sí y el no. Vamos a verlo y volvemos al piso y seguimos debatiendo sobre eso. El consentimiento es injusto. Consentimiento. El consentimiento es injusto. Poneme un ejemplo. Pues te pongo un ejemplo. Miren el ejemplo. Yo quiero coger con vos. Ok. Yo sí quiero. Vos no querés. El consentimiento dice, bueno, listo, no coges. Porque vos no querés. Claro. Pero yo sí quiero. Y es mitad y mitad. Claro, no te están respetando a vos. Claro, lo más justo no es tirar una moneda. Pasa que está más infravalorado el sí, boludo. Ese es el tema. Claro, ¿por qué pesa más el no que el sí? ¿Por qué no es no y no hay un sí es sí? Ahí volvimos. Lo que me gustaría preguntarte, ya que vimos el video, es esto fue como más, según lo que estos jóvenes charlaban, a modo de chiste, ¿no? Sí. Como no, el sí, no, mi sí vale más que el no, ¿cómo puede ser? Como ese debate. Digo, ¿qué detrás del chiste se esconde una cierta verdad? Porque eso tiene que ver más con lo psicológico, ¿no? Digo, no, pero es un chiste, no pasa nada. Entiendo. A ver, es medio delirante el video, en el sentido, pero bueno, no termino de entender
qué parte es chiste y qué parte no. Si de alguna manera muestra una verdad, es la verdad de cómo esa persona que habló en el clip piensa respecto del consentimiento, a lo sumo. Pero después, verdad, qué sé yo. ¿Qué otra verdad podría expresar? No lo sé. Creo que sí puede hablar de la verdadera posición que tiene esa persona respecto al consentimiento, que es bastante delirante. No sé, como si fuera mitad y mitad. Claro. Es raro. Sí, es raro. Lo hicieron, yo creo que un poco para generar polémica, Claro. viste, como se hace mucho hoy en día. Para ser clipeado. Para ser clipeado, claro. Sí, sí. Bueno, sí, era eso más o menos lo que te queríamos preguntar con respecto al chiste, si tenía algo de verdad o... y después volvemos al principio sobre esto que decías de que se trabaja el emergente. Sí. ¿Nos podés contar un poco más cómo es la dinámica dentro del grupo? ¿De qué se charla? Ok, bien. Bueno, ¿O qué se expone? sí, en el grupo solemos llevar dinámicas. Dinámicas a veces un poco más con alguna herramienta de por medio, no sé, un mazo de cartas que tiene emociones. Entonces vamos sacando emociones y tratando de ver qué descripción puede hacer cada persona de esa emoción o en qué contexto la sintieron. Es decir, usamos como disparadores de alguna Claro, manera. claro. ¿Ven películas, por ejemplo? Hay una película de cabecera que tiene ahí toda una historia de violencia de género, bastante el caso paradigmático de violencia de género, donde la Sí. persona es violentada, después vuelve a la casa. Bueno, no sé si hay un caso paradigmático, pero fue la forma que encontré de decir. Como el típico caso, decís. Sí, como, exactamente, claro, exactamente. como el caso promedio. Sí, podríamos Y- llamarle caso promedio. ¿Y cómo Se llama reaccionan? Te doy mis ojos, es una película española. La usamos bastante en el grupo. Y después también usamos clipsitos, medio YouTube Shorts o algún Sí. clip de algo, Sí, sí. como podría ser el del consentimiento, ponele. ¿Y estas personas cómo responden a esas? Bueno, tratamos de aceptar cualquier respuesta. Hay una, no sé si regla, pero bueno, una política de no juzgar nada para poder escuchar todo también, porque si no estaríamos siempre en el terreno de lo políticamente correcto y no Claro. avanzás hacia ningún lado. La idea es que pueda surgir todo lo más sincero posible, de manera de poder discutir cómo se piensa y cómo se actúa, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que están ahí cuando vos les hablas? O sea, ¿ellos dialogan entre ellos o solo escuchan, digamos? ¿Es una escucha activa o No, sí, hay o se mucho- comparte, digamos? Hay mucho diálogo, quizás no tanta apertura, ¿no? Porque una cosa es decir hay diálogo y otra cosa es decir la gente se abre y comenta de su propia vida, bueno, eso es un poco más difícil, pero lo que tiene que ver con laburar con el emergente, que es lo que decías recién, va por ese lado, justamente a partir de un disparador, el que sea, hablar de lo que sea que va surgiendo, y si alguien pretende también traer una situación de su casa, también es bienvenida, digamos, para ser discutida. Lo que vos decís que se charla sobre el emergente y que tiene que ver con las emociones. ¿Qué emoción es la que nace cuando les genera esto de la violencia? ¿Cuál es la emoción que nace? Es una pregunta bastante obvia, pero bueno. ¿Pueden como nombrar una emoción? Ellos Bueno. les cuesta, ¿no? Un poco. Mira, hay un trabajo que hicimos una vuelta que fue nombrar emociones así en el vacío. ¿Cuántas emociones conocen? Esa es la pregunta disparadora, ¿no? Y de las emociones nombradas, o sea, la cantidad que dio fueron 7 emociones nombradas, ¿no? Después se mostró un video y se empezó a discutir un poco más y aparecieron 17 emociones y después, bueno, llevamos un listado nosotros que... Eso me recuerda a la película Intensamente. Bueno, claro, Me 5. trae como... Son 5. Bueno, y la ira está, que es el rojito. Mirá Sí. vos. El rojito es una emoción muy registrada. Sí, la ira es la emoción, quizás la más frecuente. La más frecuente. Sí, la más fácil, la más reconocible. ¿Y ellos lo nombran como ira o qué nombre Sí, le dan? ira, bronca. Sí. Sí, es bastante reconocida, pero el problema que encontramos ahí, laburando este tema de emociones, justamente fue cuántas cosas entraban adentro de la caja de la ira, ¿viste? Digo, ¿En la caja de qué, perdón? En la caja de la ira. Claro. O sea, poder diferenciar la decepción Sí. de la tristeza, de la bronca. Es difícil a veces diferenciar. Es difícil. Es difícil diferenciarlo por dos motivos. El primero, por el propio registro, el registro emocional. Y por lo otro, que es lo que decía recién, la cantidad de palabras. Vos tenés que conocer la palabra desdén para poder enunciarla Sí. y describir una emoción
con esa palabra, ¿no? Sí, cuesta a veces. Claro, sí. Como poner en palabras, cuesta poner en palabras ya de por sí a veces los sentimientos, y con estas situaciones tan complejas, estas situaciones tan delicadas puede costar más todavía. Sí, bueno, pero el laburo no es sobreponer qué emoción sentías en el momento que ejerciste violencia, ¿no? Tiene que ver con qué emociones sos capaz de sentir, cuál es tu paleta de colores emocional. No tanto en ese momento, lo que sea, sino en la vida. Claro. Esa dinámica fue más sobre ese tema. En los encuentros estás vos y hay otra persona más, como... Sí, hay otro psicólogo también, Sí. que es quien, bueno, de alguna manera armó el dispositivo, y hay un estudiante avanzado también de psicología, y somos 3 coordinando, los 3 varones. ¿Cómo ves al grupo? ¿Es reticente a participar o vienen predispuestos a algún cambio? Bueno, participar y predispuesto al cambio son cosas diferentes, creo. Participar un montón. Sí, participar un montón. Muchas veces terminamos pidiendo silencio, ¿viste? Como la coordinación. Como con Claro. los chicos en Como el si fuera- colegio. Como un secundario. Sí, exactamente. Pero después abrirse a lo que uno siente ya es 3 pueblos más adelante. Claro. Sabés que, bueno, no nos va a alcanzar el programa para seguir charlando, por eso me gustaría que compartamos. Nosotros abrimos un box en nuestro Instagram, que es sanamente.stream, donde nos dejaron una pregunta para hacértela a vos, Alexis, a ver si la podés contestar. Bueno, una de las preguntas fue: ¿cómo ayudo a una amiga que está en una situación de violencia de género sin presionarla? ¡Diablo! Difícil. Es complicado, o sea, caso por caso, la verdad, realmente, sin presionarla. Y en principio que una persona tenga a alguien que la escuche, no es sencillo. Así que escuchar ya es una gran acción, que parece pasiva pero es muy activa. Y después, bueno, la denuncia puede ser tomada desde cualquier persona, no hace falta que la persona violentada denuncie. Y me parece que lo mejor sería dialogar con esa persona, a ver por qué se siente presionada. Bueno, nada, eso. Pero la verdad que hablar de una forma universal de ayudar a alguien sin presionar es complejo. Sí, es muy difícil. Bueno, la verdad que estamos muy contentos porque hayas venido. Tenemos mucho más para charlar, de hecho estuvimos también hablando un poco fuera de cámara. A ver, ¿qué más nos puedes contar acerca del taller? Las personas que van, o sea, van a los encuentros, después ves que vuelven de vuelta, o sea, cumplen esos 16 encuentros y después vienen de vuelta. ¿Se repiten las caras? Bien, a ver. Sí, me hiciste varias preguntas. Voy a Sí, pensar. perdón. Primero, hay varones que siguen viniendo. O sea, hay gente que terminó lo que decíamos recién obligatorio, ¿viste? Hay gente que terminó sus 16 encuentros, ya se fue con el informe positivo, perfecto, como para que la perimetral se baje. Y aún así siguen viniendo porque encuentran un espacio donde expresarse, un espacio donde discutir. La verdad que, más allá de ser denunciadas estas personas, también ser escuchado es un problema difícil. Es difícil encontrar un espacio donde ser escuchado. Y Claro. la verdad que al ofrecerlo... Bueno, claro es un poco lo que vos mencionabas antes con respecto a esto de la escucha, ¿no? Que es como, eso ya es una ayuda, digamos. Sí. Es un montón. Y también estos espacios para reflexionar, de charla como el que tuvimos hoy. Sabemos que lo que es las políticas públicas y el Estado tiene que hacerse cargo de esto, brindarle las herramientas a la persona que esté pasando por una situación de violencia, pero también está bueno esto que se genera acá, desde el conocimiento, desde el respeto obviamente, pero siempre tratando de dar nuestra visión y ayudar. Poner un poco de cada uno. Exactamente. También. Bueno, les vamos a dejar unos teléfonos que son muy importantes para el que esté pasando por una situación similar, compañero, amigo, familia o mismo vos si nos estás mirando. Los vamos a dejar, son teléfonos muy importantes. Así que ahí estamos.
En Argentina, entre enero